Shalom Ubrajá Lekulán, damos las gracias al Eterno que nos da la oportunidad de poder llegar a cada uno de ustedes a través de estos medios, esperando que todos se encuentren sanos y felices. Vamos a continuar nuestro trabajo que venimos haciendo acerca de los temas, tanto de Halajá como de Torah, Mishvot y demás, tanto a nivel filosófico como a nivel halágico, práctico, de vida, en todo el sentido de la palabra. Hemos hecho ya varias entregas hablando acerca del Shabbat. Shabbat, un oasis en el tiempo, 1 y 2, y ahora vamos a hacer otra entrega acerca de Shabbat, pero esta vez vamos a hablar acerca de, o bajo el título de el Shabbat, un santuario en el tiempo, y lo estamos haciendo basándonos en el texto de Abraham Joshua Heschel, uno de los grandes dentro de lo que es el judaísmo masortí. Nosotros somos sefardí tradicionales. Normalmente cuando me preguntan, nos quieren siempre encasillar. Lo que es ser tradicional viene muy expuesto dentro del sefardismo. Es muy colorido, muy pintoresco el judaísmo sefardita, pero como la gente no entiende bien esto, normalmente se le compara a uno con la ortodoxia. Se dice que somos ortodoxos. No obstante, en el judaísmo tradicional sefardita nunca ocurrió tal división de ultraortodoxo, ortodoxo, masortí o reforma. Esas cosas no existen dentro del judaísmo sefardita. Bien, hay texto, hay personas que con su trabajo, con el trabajo que hacen, trascienden al grupo al que pertenecen o al que le han encasillado, ¿verdad? Y son un aporte a todo el judaísmo, a todo lo que es el folclore y la tradición judía. Dentro de cada renglón, claro está, pero son aportes para toda la humanidad en definitivo. El ejemplo de eso lo tenemos en Rambam, Maimónides, muy criticado y atacado en su tiempo, mas sin embargo sus obras han influenciado en todo el mundo occidental, a nivel filosófico, a nivel religioso, a nivel de la ciencia, porque Rambam fue médico, y también botánico, matemático, astrónomo, etcétera, etcétera. Así hay otros grandes dentro de la literatura también rabínica, como Ibn Esdra, Abravanel, Nachmanides, etcétera. Bien, vamos a comenzar entonces nuestro tema hablando acerca de el Shabbat, un santuario en el tiempo. Aquel que desee penetrar, ¿verdad? Aquel que desee penetrar en la santidad del día debe comenzar por abandonar la profundidad del bullicio del comercio y el yugo del trabajo afanoso. Alejarse de la algarabía de los días disonantes, de la nerviosidad y el furor adquisitivo y del engaño peculado de la propia vida. Debe despedirse del trabajo manual y aprender a comprender que el mundo ya ha sido creado y que sobrevivirá sin la ayuda del hombre. Durante 6 días a la semana luchamos contra el mundo, arrancamos su riqueza a la tierra. En el Shabbat prestamos especial cuidado a las semillas de eternidad plantadas en el alma. El mundo
es dueño de nuestras manos, pero nuestra alma pertenece a otro. Durante 6 días a la semana tratamos de dominar el mundo. Durante el 7º día tratamos de dominar el yo, de dominar el ego. Cuando los romanos encontraron a los judíos, notaron su estricta adhesión a la ley de abstención del trabajo de Shabbat. Su sola reacción fue el desprecio. El Shabbat es un signo de la indolencia judía, opinaba Juvenal, Seneca y otros. El Shabbat, en defensa de Shabbat, dice Filón, a nivel filosófico, claro está, Filón aporta, que es el portavoz de los judíos de habla griega de Alejandría, esa cuna de la filosofía griega en Egipto. Nos dice Filón, se nos ordena nos abstengamos de todo trabajo en ese día, no porque la ley nos inculque pereza. Su objeto más bien es proporcionar al hombre el relajamiento de una continua e interminable labor, restaurando su cuerpo mediante un sistema remisivo de sus actividades, puesto que estas treguas permiten acopiar energía con mayor sustento, no solo al hombre común, sino también a los atletas que emprendan diligente y pacientemente cada una de las tareas que tienen por delante. Así lo trae Filón de Specialibus 260. Loet clásica, Filón VII. El Shabbat no está representado aquí por el espíritu de la Torá, del Tanaj y de los Jajamín, de la tradición rabínica, sino por el espíritu de Aristóteles. Según el estargirista, tenemos necesidad de reposo, ya que no podemos trabajar incesantemente. El reposo, por lo tanto, no es un fin, tiene por fin la actividad, por el fin de adquirir energía para nuevos esfuerzos. Ética Nicomagia 10, el 6 nos dice esto. Para la mente de la Torá, del Tanaj, de la Biblia, sin embargo, el trabajo es un medio para un fin, y el Shabbat, como día de descanso y de abstención de todo trabajo, no tiene por objeto la recuperación de las fuerzas perdidas y la reparación para la labor venidera, aunque también sirva para esto. El Shabbat es un día dedicado a la vida. El hombre no es una bestia de carga. El propósito del Shabbat no es acrecentar la eficiencia del trabajo, último en la creación, primero en la intención. Y así lo trae el Rabí Shlomo Alkebet Lejadodi en su obra Lejadodi, poema. El Shabbat es el fin de la creación del cielo y de la tierra. Y así lo tenemos en los Shiurim, así lo decimos en los Shiurim, en los Sidurim, cuando rezamos y hacemos la tefilá el viernes en la noche. 3 actos de Hashem señalaron el 7º día.
el descanso, lo bendijo Hashem al séptimo día, o sea, la bendición y la santificación del séptimo día. Así lo vemos en Bereshit 2 al 3. A la prohibición del trabajo se añade, por lo tanto, la bendición del deleite y el acento de la santidad. No solo las manos del hombre celebran el día, también su lengua, su alma observan el Shabbat. No se habla en Shabbat del mismo modo que durante los días de la semana, e incluso el pensamiento del trabajo o del negocio debería ser evitado. El trabajo es un oficio, pero el descanso es un arte. Es el resultado de un acuerdo entre el cuerpo, intelecto e imaginación. Para sobresalir en un arte cualquiera, hay que aceptar su disciplina y jurar a la pereza. El séptimo día es un santuario. Es un palacio, un santuario, un lugar que hacemos, que construimos en el tiempo. Está hecho de almas, de alegría, de resistencia. Dentro de su atmósfera, la disciplina nos recuerda que la eternidad está próxima. Y aún más, su esplendor se expresa en términos de la extensión. Del mismo modo que el misterio se transmite con mayor eficacia vía negation, según la regla de la teología negativa, que proclama: no se ha de decir nunca lo que Dios es, sino lo que no es, porque cuando decimos que Dios es algo, lo limitamos. Y Dios no puede ser limitado. Cuando tratamos de definir a Dios de forma positiva, lo limitamos. Y Dios no puede ser limitado. Hashem no puede ser limitado. El Boré Olam, el creador de todo lo que existe, no puede limitarse con palabras, con conceptos, ni se pueden meter dentro de un cuarto un portaobjeto para ser estudiado. No. Por eso normalmente utilizamos de forma negativa, decimos Dios no es esto, porque no podemos definirlo como tal. Es lo suprasensible y solamente lo podemos conocer en su revelación, y lo vamos a ver. Parte de su revelación la encontramos ¿dónde? La encontramos en la obra de la creación, en todo lo que existe, el universo, cuando estudiamos astronomía, cuando estudiamos física, cuando estudiamos matemática, cuando estudiamos lengua, cuando estudiamos antropología, cuando estudiamos historia. Podemos ver la acción de Hashem dentro del conglomerado de lo que es el ser humano, actuando. Y aún en el silencio, dentro de las ciencias médicas y biológicas, podemos ver la obra de Dios. Podemos encontrarnos incluso, como dice Rambán, algunas veces espantado y pasmado viendo la grandeza de Hashem. Pero no se puede Hashem entrar en un portaobjeto para estudio. A Hashem lo conocemos a través de su revelación, de la revelación entis, de lo que es la revelación en la Torá. ¿Cómo es Él en la Torá? ¿Cómo se manifestó con los antiguos? Podemos hacer un perfil descriptivo entonces por sus acciones, y solamente podemos atribuirles cosas para nosotros tratar de comprenderlo, porque está fuera de nuestro entendimiento. Solamente cuando podemos nosotros entrar de forma torpe y tímida a los rituales y actos de este día de Shabbat y tocar un poco de la eternidad que nos da Hashem con el Shabbat, y encontrarnos con Él en lo íntimo de ese día sagrado, ese día apartado. Solamente ahí, ¿verdad? Solamente ahí podemos tocar un poquito de estas delicias, de este oneg que es el Shabbat. A veces encontramos los rituales
y actos tan torpes y a menudo tan pesados, de qué otro modo expresar la gloria en presencia de la eternidad, sino mediante el silencio y la extensión de actividades bullicias. Así brotan de estas restricciones canciones para los que saben estar en el santuario con la reina, que es el Shabbat, para encontrarnos ahí con el Boreolán, con el Padre, con el Rey de Reyes. Nosotros como servidores, como hijos, una palabra raramente pronunciada, una palabra para una emoción casi demasiado profunda para exteriorización, es el amor al Shabbat. Es una palabra pocas veces hallada en nuestra literatura. Si bien durante más de 2000 años su emoción hincó nuestros cantos y nuestras melancolías, era como si todo el pueblo estuviese enamorado del séptimo día, del Shabbat. Mucho de su espíritu puede comprenderse solo como una demostración de amor llevada a su extremo, como en la poesía caballeresca de la Edad Media, cuyo principio fundamental era el amor siempre absoluto, en el que cada pensamiento y acto del amante correspondía en todas las ocasiones a los más exaltados sentimientos, emociones y fantasía que un amante pudiera experimentar. Donde el amor era para los trovadores y sus damas una fuente de alegría, sus mandamientos e exigencias eran la ley suprema para la vida. El amor estaba al servicio de la caballería. Era lealtad y devoción. Era el más noble don. Era además fuente de perfección e inspiración sublime. Lo vemos en la cultura caballeresca, que creó una concepción romántica de la adoración y el amor, que culmina en mito y pasión, y que aún en nuestros días domina la literatura y el espíritu del hombre occidental. Lo vemos en obras magníficas como el hidalgo Don Quijote de la Mancha, por ejemplo. Asimismo, la contribución judía a la idea del amor es la concepción del amor al Shabbat. El amor a un día, al espíritu en forma de tiempo. ¿Por qué es tan luminoso este día? ¿Por qué es tan precioso que cautiva los corazones? Porque el séptimo día es una mina de la que se extrae el precioso metal del espíritu, con el que se construye el santuario en el tiempo, un espacio temporal, una dimensión en la que lo humano se identifica con lo divino, y una dimensión en la que el hombre aspira a perfeccionar su semejanza con la divinidad. Pues ¿dónde podrá hallar la imagen de Dios? No hay cualidad alguna que el espacio tenga en común con la esencia de Hashem. No hay suficiente libertad en la cima de una montaña. No hay suficiente gloria en el silencio del mar. Empero, la imagen de Hashem podrá hallarse en el tiempo, en la eternidad, enmascarada como un día. El arte de guardar el Shabbat es el arte de pintar el lienzo del tiempo. La misteriosa grandeza del apogeo de la creación, tal como santificó Él el séptimo día, así lo haremos nosotros.
El amor al Shabbat es el amor del hombre a lo que él y Dios poseen en común. La observancia del Shabbat es una paráfrasis de su santificación del séptimo día. ¿Qué sería un mundo sin Shabbat? Sería un mundo que solo se conocería a sí mismo, o a un Elohim desnaturalizado, con un objeto, como un objeto o un abismo separando a Hashem del mundo. Un mundo sin la visión de una ventana a la eternidad, ¿okay?, que se abre hacia el tiempo. Con toda su idealización, no hay peligro de conversión del ideal sabático en un cuento de hadas. Con toda su idealización romántica, el Shabbat persiste como un hecho concreto, una institución legal y un orden social. No existe el peligro de que se convierta en un espíritu desprovisto de envoltura carnal, porque el espíritu del Shabbat debe estar siempre en armonía con hechos reales, con acciones y extensiones definidas. Lo real y lo espiritual son uno. Como el alma y el cuerpo del hombre que vive, está en la ley indicar el camino. Está en el alma sentir el espíritu. Los jajamín de la antigüedad opinaban que el Shabbat reclama la total adhesión del hombre, la solicitud de la unilateral devoción de un amor absoluto. La lógica de tal concepción los llevó a una amplia constante. Los llevó a ampliar constantemente el sistema de leyes y preceptos relativo a la observancia. Por eso tenemos lo que son, ¿verdad? Tenemos la melajá y tenemos, o la melajot en plural, y luego tenemos las toledot. Su deseo era ennoblecer la naturaleza humana y hacerla digna de la presencia del día real. Con todo, la Torá, la ley y el amor, la disciplina y el placer no siempre lograban fundirse en su preclaro temor a afanar el día, el espíritu del día. Los antiguos rabinos establecieron un nivel de observancia al alcance de las almas elevadas y con frecuencia más allá de la comprensión del hombre común. La glorificación del día, la insistencia en su estricta observancia no llevaron sin embargo a los jajamín a la deificación de la Torá, de la ley. El Shabbat ha sido dado a vosotros, no vosotros al Shabbat. Y así lo trae la Mejiltá 31:13. Sabían que una piedad excesiva podía poner en peligro el cumplimiento de la esencia de la ley, como lo dice Bereshit Rabbah 19:3. No hay nada más importante, según la Torá, que preservar la vida humana. Aún
Cuando hubiera una mínima posibilidad de que peligre una vida, todas las prohibiciones de la ley pueden pasarse por alto. Claro, hay una excepción. Y esta excepción es la idolatría, relaciones ilícitas, como el adulterio, la fornicación y así por el estilo, y el asesinato. ¿Okay? No están notificados. Esto, nosotros, si nos enfrentamos a esta situación, tenemos que dejarnos matar. Si nos dicen haz idolatría o te matamos, Absalón, Dios no lo quiera que nos pase esto, ni a ninguno del clan de Israel, pero sí ha ocurrido en la historia de Israel. Entonces hay que dejarse matar antes de hacer idolatría. O si les dicen a uno viola a esta persona, hay que dejarse matar antes de dejar la otra vida. O si nos quieren obligar a matar a alguien, hay que dejarse matar antes de destruir otra vida. ¿Sí? Esto así, hay que abrir un paréntesis y explicar que cuando se habla de, porque hoy día hay guerra y demás, de cuando alguien se quiere levantar contra uno para hacerle daño, si tú puedes, levántate primero y destrúyelo tú a él antes que él te destruya a ti o destruya a otra persona. De hecho, no solamente dentro de la Torá se ve esto, sino también se explica en los derechos de guerra, lo que se llama derecho de leyes de guerra, humanitaria. Okay. Están los derechos humanos y están los derechos humanitarios. Me va el término ahora mismo. Pero son los derechos de guerra y lo que indica el uso de la fuerza. Okay. Nos dice esto. Pero la Torá sí nos indica, y así lo trae las halajás, y lo trae Rambán, y otros también lo traen, de que hay que solamente por estas tres cosas. Luego, todas las demás misbot se pueden interrumpir para salvar una vida y para salvarse uno también, siempre y cuando no sea delante de un bedín. Okay. Se sacrificarán todas las misbot por el hombre antes que el hombre por la misbot. El propósito de la Torá es traer vida a Israel en este mundo y en el mundo venidero. Oxar Hageonim Yomá, página 30-32. Una constante austeridad puede apagar severamente el espíritu del Shabbat, mientras la ligereza puede ciertamente destruirlo. No es posible componer una preciosa filigrana con una lanza. Una filigrana son los filamentos finos que hace el orfebre con oro o plata, ¿verdad? En una decoración. O tampoco podemos operar un cerebro con un arado, con una hoz, imagínense. Es menester recordar siempre que el Shabbat no es una ocasión para la diversión o la frivolidad, pero no es un día para lanzar fuegos artificiales o dar volteretas, sino el momento para enmendar nuestras degradadas vidas, para acopiar tiempo en vez de dispersarlo. El trabajo sin dignidad engendra desdicha, pero el reposo sin espiritualidad es la fuente de la depravación. Las prohibiciones han logrado prevenir realmente la vulgarización de la majestad de este día real. Dos cosas deseaba ansiosamente el pueblo de Roma: pan y circo. Así lo trae la Dúa Tantún Red Anciono Octa, ponente es decir que Juvenal lo trae así. En Sat
en la Sátira 10, 80. Pero el hombre no solo vive de pan y juegos. ¿Quién entonces le enseñará a desear ansiosamente el espíritu de un día sagrado? El Shabbat es el don más precioso que la humanidad ha recibido de la caja del tesoro de Hashem. Durante todas las semanas pensamos, el espíritu está demasiado lejos y sucumbimos en el ausentismo espiritual. O en el mejor de los casos oramos: envíanos un poco de tu espíritu durante el Shabbat. El espíritu permanece y declara: aceptad de mí toda la perfección. Nosotros desde el domingo seguimos imbuidos por el espíritu del Shabbat pasado, y así hasta el martes en la noche, cuando inicia el miércoles. Pero ya a partir del miércoles nos imbuimos del espíritu del Shabbat, del próximo Shabbat, y comenzamos a pensar cuál es el menú que llevo para Shabbat, cómo puedo agradar el Shabbat, cómo puedo, qué tejilín voy a cantar, qué oración voy a hacer. Comenzamos a preparar las mejores ropas. Mi ropa para Shabbat, ¿cuál va a ser? Ya desde antes, mucho antes. Y nos vamos envolviendo en el espíritu del próximo Shabbat. Más lo que el espíritu nos ofrece es a menudo demasiado majestuoso para nuestra alma trivial. Aceptamos el descanso y el bienestar de ese día, pero dejamos escapar su inspiración e ignoramos de dónde viene y qué significa. Es por ello que oramos por comprensión, que tus hijos comprendan y sepan que su descanso viene de ti, y que el descanso significa la santificación de tu nombre. Y lo decimos en Minhá de Shabbat, en el rezo de la tarde de Shabbat. Observar el Shabbat es celebrar la coronación de un día en el día espiritual de un país, de las maravillas del tiempo, de ese santuario que construimos en el tiempo, cuyo aire respiramos al llamarlo deleite. El Shabbat es el deleite. Y así nos dice Yeshayahu 58:13: aquel que disminuye el deleite del Shabbat es como si robara a la Shejinah, la presencia divina. Pues el Shabbat es la única hija de Hashem. Tikkuné Zohar 21, Mantua 15, 58, 59b. Pero usted puede buscar en la Torá, Yeshayahu, el libro de Isaías 58:13, y nos habla de que llamemos al Shabbat Oned, que llamemos al Shabbat placer. Deleite para el alma, deleite para el cuerpo. Todos los actos de lo que hay que abstenerse en el día séptimo. Podríamos pensar que os he dado el Shabbat para vuestro descontento, pero ciertamente os he dado el Shabbat para vuestro placer. Santificar el séptimo día no significa te mortifiques con todo tu corazón, con toda tu alma, con placer. Yo te recompensaré por este verdadero placer. Significa es que debemos nosotros de deleitarnos y encontrar placer en el Shabbat, ¿verdad? Como lo trae Devarim Rabbah 3:1, ¿verdad? El Midrash Tehilín en el capítulo 90 también habla acerca de esto. Contrariamente al día del perdón, a Yom Kippur, el Shabbat no está exclusivamente dedicado a fines espirituales.
Mientras en Yom Kippur nos dedicamos únicamente a la oración, a los cánticos, a la reflexión, a los teilines correspondientes a lo que es el perdón y a estudiar la parte que tiene que ver con el día del perdón y la expiación. En Shabbat nos dedicamos a fines espirituales también, pero también al fines de bienestar, de placer para el cuerpo. Y integramos aquí lo que es el placer espiritual y el placer del cuerpo, que son partes integrantes o integrales de la observación del Shabbat. El hombre, en su integridad, con todas sus facultades, ha de participar en su bendición, de su bendición. Cierta vez un príncipe fue hecho cautivo y obligado a vivir anónimamente entre gente mala e ignorante. Los años pasaban y languidecía en su cautiverio, anhelando ver su real progenitor, o sea, su papá, y a su tierra natal. Y he aquí que cierto día recibió un mensaje secreto de su padre prometiéndole su retorno al palacio y encareciéndole conserve su manera principesca. Tan grande fue la alegría del príncipe que quiso celebrar la buena noticia. Pero, ¿cómo festejarla solo? Invitó entonces a la gente del lugar a una taberna local y ordenó comida y vino en abundancia para todo, y fue una fiesta majestuosa y llena de regocijo. La gente gozó con el vino y el príncipe con la idea anticipada de su regreso a su palacio. Véase Toledo, Jacob y Yosef Coreb en 1760, 203 y demás. Y adelante. El alma no puede festejar sola. Es por ello que hace al cuerpo partícipe. Ha invitado al cuerpo a participar de la alegría del Shabbat. El Shabbat es el recordatorio de dos mundos. Este es el venidero, y el venidero. Es el ejemplo de ambos, puesto que Shabbat es alegría y santidad y descanso. La alegría forma parte del mundo y la santidad y el descanso pertenecen al mundo venidero. Encontramos que Hashem puso que descansáramos el séptimo día. Lo bendijo y lo llamó deleite. Lo entregó al hombre para que el hombre se deleitara en él. Por eso decimos en Shabbat: alégrense los cielos y regocíjese la tierra. Tehillim 96:11. Los cielos simbolizan el mundo por venir, el mundo de las almas, mientras que la tierra simboliza este mundo en el que vivimos. Observar el séptimo día no significa tan solo la mera observancia de conformidad al rigor del mandamiento divino. Observarlo es celebrar la creación del mundo y crear nuevamente el séptimo día, la majestad de la santidad en el tiempo. Un día de reposo, un día de libertad. Un día es como Hashem y el Señor y el Rey de todos los días. Señor y Rey del imperio del tiempo, donde se sienta a reinar el creador del universo, Hashem. Hagamos ese santuario en el tiempo. Entronicemos en ese santuario al creador del tiempo y del espacio. Y compartamos con él las delicias que tiene para nosotros en este día sagrado. ¿Cómo pesar la diferencia entre el Shabbat y los demás días de la semana? La llegada de un día como el miércoles nos trae
sus horas huecas, carente de todo carácter. A menos que la notemos en un sentido especial. La hora del séptimo día, en cambio, está dotada de un sentido implícito, de una significación y belleza que no depende del trabajo ni del beneficio o el progreso que pueda proporcionarnos, pues que poseen la belleza de la grandeza. Belleza de la grandeza, corona de victoria, un día de descanso y santidad, descanso en el amor y la misericordia, descanso puro y genuino, que engendra paz y serenidad, tranquilidad y seguridad, descanso perfecto en el que tú te complaces. El tiempo, eso que acabo de decir se encuentra en la tefilá de Minjá. El tiempo es como el desierto, posee grandeza, pero no belleza. Su extraño, terrible poder es siempre temido y rara vez alabado. Y he aquí que llega el séptimo día, el Shabbat, se reviste de una felicidad que arrebata el alma, que se desliza en nuestro pensamiento con benéfica compasión. Un día en que las horas no se despojan las unas de las otras. Un día que puede mitigar toda tristeza. Nadie puede permanecer insensible ante su belleza, y el hombre más inculto, ni el más tosco, aún el ignorante siente respeto ante este día. Hasta era creencia de los jajamín de la antigüedad que fuera virtualmente imposible proferir una mentira durante el Shabbat sagrado. Pero ¿qué significa la palabra Shabbat? Según algunos, el nombre del sagrado Ser Supremo, puesto que la palabra Shabbat es uno de los nombres de Hashem. No debería ser mencionado en lugar impuro, en los que no han de proporcionarse la palabra de Torah. Muchos cuidaron de no tomarla en vano. El séptimo día es un santuario, es un edificio, es una estructura en el tiempo con un reino para todos. No representa una fecha, sino una atmósfera, un medio ambiente especial. No un estado de conciencia diferente, sino un clima diferente. Es como si en cierto modo cambiara el aspecto de todas las cosas. Es fundamental la conciencia de hallarnos dentro del Shabbat en vez de hallarse el Shabbat dentro de nosotros. Quizás no podamos discernir la justeza de nuestra comprensión o la nobleza de nuestro sentimiento, pero la atmósfera de ese día nos envuelve como la primavera que se derrama sobre la tierra sin nuestra intervención o conocimiento. Qué maravillosa es la fiesta de las cabañas. Mientras nos hallamos en las cabañas, hasta nuestro cuerpo queda envuelto en la santidad de la misbah. Dijo cierta vez un rabino, a lo que éste respondió: el Shabbat es aún más que esto. Durante la fiesta de la cabaña puedes salir de la cabaña en un momento. El Shabbat, en cambio, te rodea doquiera que vayas durante este día. Es real. La diferencia entre el Shabbat y los demás días no se manifiesta en la estructura física de los objetos o en su dimensión espacial, puesto que no son las cosas las que cambian durante ese día. La diferencia reside en la dimensión del tiempo, en
relación del universo con Hashem. El Shabbat precedió a la creación y el Shabbat la completó. Este es todo el espíritu que el mundo puede soportar. Hazak Ubaru, Kol Tu, todo lo mejor para cada uno de ustedes. Damos gracias a Hashem que nos ha dado Torah y Misbot, y entre la Torah y Misbot nos dio el Shabbat. Este Shabbat que precede a la creación y culmina, es la corona de la creación. Cuando guardamos Shabbat es como si guardáramos toda la Misbot. Cuando estudiamos Torah es como si guardáramos toda la Misbot. Entonces guardemos Shabbat, vamos a construir ese santuario en el tiempo, hacerlo especial para cada uno y uno de nosotros. Así que Hazak Baruch, Kol Tu, todo lo mejor para cada uno y uno de ustedes.